Una vez más, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer descomposición de una cantidad en factores primos. Los factores primos en este caso van a ser en el orden del 2, 3, 5, tal cual como ellos aparecen normalmente en los números primos. Pues es decir, números primos son aquellos que se pueden dividir solamente entre ellos y el número 1. Es decir, tienen dos divisores. Los otros números son números compuestos. Pero nosotros aquí vamos a descomponer en factores primos. Para eso debemos recordar los criterios de divisibilidad que están en otro video que ya elaboré y aparece allí en el canal también. Entonces, ¿qué van a hacer? Que los números que terminen en par o en cero se pueden dividir entre el 2. Los números que al sumar los dígitos dé como resultado un múltiplo de 3 son los que se pueden dividir entre 3. Y los que terminen en 5 o en cero son los que se pueden dividir entre 5. Bien, siguiendo estas normas que están allí, entonces vamos a tomar una cantidad y esa cantidad nosotros vamos a descomponerla. Tenemos aquí el 18. El 18 nos preguntamos, ¿se puede dividir entre 2? Sí, porque termina en un número par. Entonces colocamos ahí 2. Y vamos a hacer la división. 18 entre 2, resultado 9. ¿Ven cómo se coloca? Bien, perfecto. Ahora vamos a ver, ¿el 9 se puede dividir entre 2? No, porque no termina en un número par ni en el número 0. Entonces vemos que el 9 se puede dividir entre el número 3. Hacemos la división entonces, 9 entre 3 nos va a quedar 3. Y bueno, obviamente el 3 se puede dividir entre 3 y quedaría resultado 1. Estas cantidades que están a la derecha, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a escribir en la parte de abajo, el 2 y el 3, pero fíjense, el 3 se repite dos veces, entonces quiere decir que es 3 elevado a la 2. De esa manera es que lo vamos a hacer siempre. Vamos entonces con otra cantidad, el 225. Vemos primero, ¿se puede dividir entre 2? No se puede porque no termina ni en 0 ni en un número par. ¿Se podrá dividir entre 3? Bueno, sumamos los dígitos. El 2 más el 2 más el 5 sería 9. Y el 9 es un múltiplo de 3. Entonces, por lo tanto, 225 sí se puede dividir entre 3. Hacemos la división. 225 entre 3, resultado 75. Continuamos con el 75. ¿Se puede dividir entre 3? Sí, porque al sumar daría 12. Fíjense que se puede dividir entre 5, pero no nos vamos a saltar eso. Vamos a seguir con el número 3. Dividimos 75 entre 3, resultado 25. Ahora este 25 no se puede dividir entre 3. ¿Por qué? Bueno, porque al sumar 2 más 5 es 7 y 7 no es un múltiplo de 3. Pero sí se puede dividir entre 5 exactamente. ¿Por qué? Porque termina en un número 5. Hacemos la división. 25 entre 5 igual a 5. Y 5 obviamente se puede dividir entre 5 y el resultado es 1. Tomamos los números que están a la derecha, que son los factores, y los vamos a colocar en la parte de abajo. El 3 se repite dos veces y el 5 se repite dos veces. Por lo tanto, quedaría 3 a la 2 por 5 a la 2. Perfecto, ¿verdad? Muy bien. Revisemos ahora el número 46. Número 46, ¿se puede dividir entre 2? Sí, porque termina en un número par. Hacemos la división, nos queda 23. 23 se podrá dividir entre 2, no se puede, porque no termina ni en 0 ni en par. Entre 3 tampoco se puede, porque al sumar los dígitos daría 5, y 5 no es un múltiplo de 3. Tampoco se puede dividir entre el 5, porque no termina ni en 5 ni en 0. Y así vamos a seguir. Si tenemos el número primo 7, tampoco se puede. Entonces, bueno, lo que vamos a lograr es que se va a poder dividir entre el mismo, es decir, el número 23. Y va a tener 1. Estas cantidades las vamos a colocar en la parte de abajo, 2 por 23. Así tenemos el siguiente caso, que sería el 315. Comenzamos, no se puede dividir entre 2. Pasamos al siguiente, que sería el 3. Al sumar los dígitos daría 9. Entonces quiere decir que sí se puede dividir entre 3. Y al hacer la división nos queda 105. Esta cantidad también se puede dividir entre 3 porque la suma de los dígitos da un múltiplo de 3. Y al hacer la división entonces queda 35. Esta cantidad 35 no se puede dividir entre 3 porque la suma de dígitos da 8. Y ese 8 no se puede dividir entre 3. Estos ejemplos de la suma de los dígitos, busquen el video de criterios de divisibilidad
y allí está perfectamente explicado. Entonces, bueno, sí se puede dividir entre 5 porque termina en 5. Y hacemos la división, 35 entre 5 sería 7. 7, obviamente se va a dividir entre el mismo, sería 7. Y bueno, tomamos todos los factores y los vamos a escribir. 3 a la 2 por 5 por 7. Espero entonces les haya gustado esto y recuerden, practiquen mucho, que este tema es bastante importante.